Buenos días, mis hermanos. Buenos días a quienes nos ven, nos escuchan por internet. Hace 4 semanas comentamos, dentro del tema que es la iglesia bíblicamente, comentamos que bíblicamente hay 3 propósitos fundamentales por los que Cristo instituyó su iglesia, a la que compró con su sangre. Y esos 3 propósitos son: el primero, adorar a Dios. Adorar a Dios. Creo que de eso hablamos claramente las semanas pasadas. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y en Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 expresa el motivo por el que nos hizo hijos suyos. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero regresando al punto de los 3 propósitos fundamentales, el segundo es ser alimentados por la palabra y el tercero es compartir el evangelio, como dice Marcos 16:15. Yo quiero esta mañana, con la guía de Dios, con su palabra, enfocarme en el segundo propósito, que es que al congregarnos debemos ser alimentados por su palabra. Ya vimos ampliamente que el pastor debe alimentar, que esa es su responsabilidad, apacentar a la iglesia. Pero vamos a dejar hoy muy en claro el por qué en la iglesia se debe predicar la Biblia y solo la Biblia. Primeramente porque dice 2 Timoteo 4:1, fíjense qué encargo tan importante, tan relevante le hace Pablo a un siervo de Jesucristo. Muy claramente, fíjense cómo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense ahí, Pablo le escribe a Timoteo como el líder de la iglesia, como el responsable de la iglesia, y le dice: te encarezco delante, fíjense, dice ahí, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra encarecer es una palabra griega, diamarturomai, que significa encargar fervorosamente. Es un encargo muy importante. Lo que Pablo le va a decir, ahorita leemos en el versículo 2, es un encargo importantísimo. Se lo hace de una manera fervorosa, de una manera diciéndole: es de vital importancia. ¿Qué es lo que le encarga Pablo al siervo Timoteo? Versículo 2: que prediques, ¿qué? La palabra. Vean que no dice: cuéntales a todos tu testimonio, recorre las ciudades y estados y predícales a todos tu testimonio. No, el encargo a un pastor es que prediques la palabra. Dice ahí: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Doctrina es enseñanza, en este caso enseñanza de la palabra. Ese es el encargo que Dios le da a los pastores: predicar la palabra de Dios. Eventualmente podemos contar un testimonio, alguna anécdota que ilustre la verdad bíblica, pero lo que debemos predicar debe estar 100% fundamentado en la palabra de Dios. Eso manda el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia?
Jesucristo. Que prediquemos la palabra de Dios. Vean cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, o sea, Pablo le dice, pongo a Dios como testigo y a nuestro Señor Jesucristo de que lo que te voy a encargar es importantísimo. En presencia de Dios, quien juzgará a vivos y muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, versículo 2, predica la palabra de Dios. Mantente, ¿qué? Preparado. ¿Preparado para qué? Para predicar la palabra de Dios. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Un pastor debe mantenerse preparado porque tiene la responsabilidad de predicar la palabra. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es claro a la luz de la Biblia que no hay otro libro que debamos predicar. No hay otro libro, tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso estudiábamos en Hechos 6:4 semanas anteriores, que el verdadero siervo de Dios, un ministro del Señor, debe persistir en dos cosas. ¿Cuáles son? Hechos 6:4. La oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué debemos predicar la palabra? ¿Por qué debemos enseñar la palabra? Y el próximo domingo lo voy a explicar con un par de versículos que quizás se saben de memoria, quizás no lo sabemos de memoria. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a darle lectura, porque aquí está por qué debemos predicar la Biblia y solo la Biblia. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Aquí está la razón fundamental de por qué debemos predicar la Biblia y solo la Biblia. Aquí está claramente lo que Cristo, que compró la iglesia con su sangre, nos deja en claro de por qué predicar la palabra de Dios, y un siervo de Cristo no tiene por qué cuestionarle. El primer motivo por el que debemos de predicar la Biblia, versículo 16, es porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda la escritura es qué? Inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura, de la Biblia, es inspirada por Dios? ¿El libro de Esther estará inspirado por Dios? Job, Salmos, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente, por lo tanto, si Dios la inspiró, todo lo que contiene la palabra de Dios es una verdad absoluta. El asunto es que tristemente hoy vivimos en un tiempo de relativismo puro. La gente dice todo es relativo. Para ti es malo, para mí no. Tú dices que es la palabra de Dios, yo digo que no. A ti te gusta lo frío, a mí lo caliente. Es relativo. Ese es el pensamiento humano. Todo es relativo, dicen. Aquí la Biblia no deja lugar a relativismos. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirado o inspirada? Creo que ya la hemos estudiado, es una palabra griega, theopneustos, y significa, escuchen muy atentamente, divinamente soplado, inspirar, aliento de vida. La Biblia, mis hermanos, tiene aliento de vida, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo sopló, guió, dirigió a los hombres que la escribieron. Ahora, noten algo muy interesante en la definición de acuerdo al griego. Dice que es divinamente soplada, de una manera divina, no sobrenatural, sino divina. Es muy distinto.
La palabra sobrenatural puede crear ruido porque Satanás hace cosas sobrenaturales. Dios hace cosas divinas. Es una gran diferencia. En toda la Biblia no encontrarán la palabra sobrenatural. Entonces, la definición es muy clara. De una manera divina y maravillosa, Dios sopló. Dios habló. Dios guió a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que Él quería de una manera divina y maravillosa. Según podemos investigar en la Biblia, alrededor de 44 hombres la escribieron. Digamos, son los que tomaron pues la pluma, por llamarle de alguna manera, y el papel para escribir lo que aquí está. Pero la Biblia fue inspirada. Ellos escribieron, pero lo que ellos escribieron tiene una unidad maravillosa. Es impresionante la unidad tan maravillosa de este maravilloso libro. Son más de 40 hombres que no se conocieron entre sí, muchos de ellos. Hubo un rey, David, Moisés, hombres sin letras y letrados, dice la Biblia, como varios de los apóstoles, un médico, un hijo de un rey. O sea, es tan diverso el grupo de hombres que lo escribieron que sería imposible juntar a 40 autores a que escribieran algo y llegaran a una misma unidad. Si en un condominio como en el que vivo no se pueden poner de acuerdo 9 personas, 9 propietarios, imagínense 40 personas escribiendo, pero aquí hay una unidad impresionante. Por ejemplo, solo para mencionarlo, porque nos llevaríamos una serie explicando esto, pero el personaje central de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, haya escrito quien lo haya escrito, Moisés, Jeremías, Isaías, Juan, el apóstol, cientos de años de diferencia entre ellos, haya escrito quien haya escrito cada libro, el personaje central es Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, no voy a poner los versículos, podríamos hacer una serie después, pero Jesucristo está en todos los libros de la Biblia, sea tipificado, sea representado, sea mencionado, sea profetizado o de manera literal está, como en Génesis 1:1 está con Dios en la creación de los cielos y de la tierra. Pero en Génesis 3:15 ya está profetizado que sería la simiente de la mujer. Y si uno ve en Éxodo 12, ahí está el cordero que quita los pecados, pero ya estaba tipificado Cristo. Y si uno ve en Levíticos, Cristo es el sumo sacerdote, que ya en Hebreos 4 nos lo explica. Y si uno ve en Números, él es anunciado como un profeta mayor que Moisés. Y si uno ve en Josué capítulo 5, capítulo 6, lo podemos ver como el príncipe del ejército de Jehová. Y si uno se va a Jueces, uno puede entender que el juez único y verdadero es Jesucristo. Y si uno sigue leyendo la Biblia y te vas a Samuel y a Reyes, te encuentras que Jesucristo es el rey, que Él es el que gobierna. Si tú te vas a Isaías, lo ves profetizado a Jesucristo cuando dice que es el príncipe de paz, consejero admirable. Y te vas a Jeremías y ves que Él es el creador del nuevo pacto por el cual se nos da un corazón nuevo. Y si uno sigue buscando en Ezequiel, Él es el que produce también el que se nos dé un corazón nuevo. Y ves en Daniel y se profetiza de Jesucristo. Y vas a Oseas y en Oseas es representado como el esposo eterno, porque recuerden que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y si tú vas a Joel, en Joel se anuncia lo que Cristo decía, que bautizaría con su espíritu, y en Joel ya se anunciaba esto. Y si tú te vas a Abdías, ves que Él es el Salvador. Y si tú ves a Jonás cuando fue tragado, Jesucristo mismo dijo en Mateo 12:40, que así como Él fue tragado 3 días, de la misma manera Él tendría que estar 3 días debajo de la tierra cumpliendo el propósito
de salvación. Y así podríamos buscar cada libro de la Biblia y ahí está Jesucristo. En Sofonías se le llama el que está en medio de nosotros para salvar. En Ageos capítulo 2 se le llama el deseado. En Zacarías es llamado el renuevo. En Malaquías es llamado el sol de justicia que traerá salvación. En el Salmo 22 se profetiza de su pasión antes de morir en la cruz. Cualquier libro de la Biblia habla de Jesucristo de una manera maravillosa. ¿Cómo más de 40 hombres pudieron hablar con tal claridad, con la misma información, con la misma claridad? Porque fueron inspirados. Porque fueron inspirados. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Ellos hablaron siendo inspirados. Entonces, al ser el Espíritu Santo el que lo inspiró, podemos decir con toda certeza que este libro en realidad tiene un solo autor. Utilizó a varios escritores, pero es un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso este libro es divino. Por esto este libro es maravilloso, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Sin este elemento, este sería un libro más. Sería un libro más, a lo mejor con buenos consejos, con buenas instrucciones, pero sin el poder que le da ser la palabra de Dios inspirada. Porque al ser la palabra de Dios, este libro es poder de Dios. ¿No lo dijo Pablo en Romanos 1:16? Cuando decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso estudiamos ya hace algunas semanas en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque tiene el aliento de vida de Dios. Ningún otro libro tiene esta característica, ningún otro libro que escriba, aunque lo escriba un cristiano, un pastor de sana doctrina, que por ahí puede haber algún libro escrito por un genuino siervo de Jesucristo, pues puede ser de ayuda de pronto, pero el único libro inspirado que tiene poder, que tiene el aliento de vida, que es poder de Dios, es la Biblia. Porque fue inspirada por Dios, porque Cristo dijo en ese sentido en Juan 6:63 lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Ya vieron? Las palabras que yo he hablado, y aquí están, son espíritu y son vida. Por eso, justo en este texto de Juan 6, donde Cristo comenzó a compartir la palabra, muchos empezaron a ir, y se acuerdan en ese pasaje de Juan 6:68, cuando antes les dice a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué contestó Pedro? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Aquí hay palabras de vida eterna. Ningún otro libro tiene ese poder, porque es la Biblia inspirada por Dios. Es un libro divino, maravilloso, porque Él lo inspiró. Por eso Cristo decía claramente, Mateo 4:4, que hemos citado tantas veces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está esa palabra inspirada, aquí está. Yo he oído personas que de repente dicen, yo siento como que Dios no me habla. Entonces yo le digo, yo siento como que tú no lees la Biblia, porque aquí nos habla, aquí está lo que Él quiso revelarnos, aquí está la palabra de Dios viva y eficaz. Quieren que se les aparezca y les diga, soy Dios. Y Dios eventualmente en su soberanía puede hablar como Él quiere, pero aquí dejó la palabra profética más segura. Amén. Esta es la palabra de Dios inspirada, y además de ser divinamente inspirada, esta palabra ha sido divinamente preservada. A pesar de ser el libro más atacado, fue el primero que se imprimió en la imprenta de Gutenberg.
a pesar del ateísmo, de que los países han bloqueado que la Biblia se lea, por ejemplo en Estados Unidos, que antes se leía en las universidades, en las escuelas, se ha prohibido, a pesar de que lo han atacado, este libro ha sido preservado de una manera divina y maravillosa. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios inspirada a hombres de Dios para que la tengamos hoy en día de una manera divina. Sopló. Este es el único libro que podemos decir es la palabra de Dios. Tan serio es el asunto que el libro de Apocalipsis advierte a aquel que le quiera quitar o agregar a este libro. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ay de aquel que se le ocurra quitarle, agregarle, torcerla, rebajarlo, manipularlo. Es la palabra de Dios. Lo que le corresponde a un ministro del Señor es predicarla. El resto lo hace el poder de Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios inspirada. Ahora, decía Pablo en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. ¿Saben cuál es la evidencia más clara que podemos tener de que este libro es poder de Dios para salvación? Tu vida y mi vida, como nacidos de nuevo. Tú y yo somos esas cartas que dan evidencia de que esta palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Miren cómo se lo dijo Pablo a los Corintios, 2 Corintios 3:2. Dice Pablo, defendiendo el evangelio, lo que había predicado, dice, nuestras cartas son ustedes. Ustedes son esas cartas, ustedes son la evidencia viva de que la palabra de Dios tiene poder. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vean qué interesante lo que dice aquí. Tú y yo somos como cartas. La gente puede ver en un verdadero cristiano que Dios es real. La gente que te conoció y que sabe que eras un adúltero o mentiroso o vivías finalmente apartado de Dios, cuando Dios te hace una nueva criatura, dice, Dios existe, es real. No sé si va a aceptar esa persona de Cristo o no, pero se da cuenta porque somos leídos por todos los hombres. La gente puede ver un verdadero nacido de nuevo y decir, Dios es real. O puede tropezar también, ¿no? Que diga, mira, ese se dice cristiano y no, hombre, qué carta, parece periódico de nota roja. Pero dice la palabra de Dios que decía Pablo, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vean versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso hizo la palabra de Dios en una persona que nace de nuevo. Nos hace nuevas criaturas, nos cambia, nos transforma. Esa es la mayor evidencia del poder de Dios. Que una persona que estaba condenada, que su destino era el lago de fuego, el poder de la palabra de Dios le dio vida, porque aquí hay palabras de vida eterna. Amén. Entonces regresemos al punto central, 2 Timoteo 3:16. El punto central por el que tenemos que partir es que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. No te debe quedar la menor duda. Por eso el apóstol Pedro, miren lo que escribió allá en la segunda de Pedro 1:19. Fíjense lo que dice, conocemos este pasaje. Tenemos también la palabra profética más que segura, la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice el apóstol Pedro que tenemos aquí? La palabra profética más segura. La palabra segura, bebaios, significa firme, estable, totalmente segura y confiable. No hay otro libro en este mundo totalmente confiable, seguro, que lo que dice es la verdad, que no se equivoca, que tiene la verdad absoluta. Este libro es la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. ¿Qué lo hace ser la palabra profética más segura? Versículo siguiente. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Miren, es muy importante que escudriñemos en el griego porque este texto en la Reina Valera tiene sus problemas de traducción y ahorita lo voy a explicar por el griego y lo vamos a ver en otra versión y se nos va a aclarar. La palabra interpretación privada o la palabra interpretación por sí sola es una palabra griega epilusis, perdónenme el tecnicismo, pero es un genitivo, es decir, la palabra interpretación habla del origen o de la fuente de lo que surgió algo. Y la fuente de lo que surgió algo no fue de algo privado, no fue de una persona. ¿Sí me explico? O sea, la palabra interpretación, desafortunadamente en la traducción Reina Valera no le da la riqueza de entendimiento. La palabra interpretación habla de qué originó este libro, porque está hablando de la palabra profética más segura. ¿Qué lo originó? Aquí dice que no lo originó, y no lo originó alguien de manera privada. Es decir, Pablo escribió, pero no fue que él dijo, voy a escribir y esto va a ser la Biblia, esto va a ser, no, Pablo fue inspirado. Juan, Jeremías, miren, vean este versículo en la Nueva Traducción Viviente que nos da un poco más claridad. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Queda más claro? O sea, Pablo no escribió porque se le ocurrió, ni Moisés, ni David, ni dijo, voy a poner aquí lo que yo quiero. No, no es de interpretación privada, no surgió de manera personal y privada de alguien. Surgió, lo vamos a ver en el siguiente versículo, porque los santos, veamos el 22. Porque nunca, ahí 21 está bien, porque nunca la profecía, ahí lo aclara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué más dice? Sino que los santos hombres de Dios, esos más de 40 hombres que la escribieron, hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron y quedó escrito. Es decir, la palabra interpretación privada quiere decir que su origen no es privado. El origen de la Escritura no es en Pablo, no es en Juan, no es en Moisés, ni en Jeremías, ni en Isaías, ni en Habacuc, ni en Santiago. El origen no es privado. El origen y la fuente es el Espíritu Santo, porque ellos hablaron ¿qué? Siendo inspirado. Dios de una manera soberana escogió a esos más de 40 hombres para que ellos escribieran. Ellos fueron un instrumento de Dios, pero fueron inspirados. El Espíritu Santo les dio ese aliento de vida, sopló les guió a escribir lo que hoy tenemos y se ha preservado de una manera divina y maravillosa. Entonces, eso es lo que le da la calidad y la cualidad a la Biblia de ser la palabra profética más segura. No surgió de la mente privada de alguien, no surgió de la mente humana, no fue la voluntad humana lo que llevó a ninguno de los autores a escribirlos. Fue inspiración divina. Eso hace de este libro un libro divino. Insisto, no sobrenatural, divino, maravilloso, poderoso, que tiene el aliento de vida. Entonces, miren,
Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente desde el 19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Versículo 21, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Repito, 2 Timoteo 3:16, sin este elemento de que toda la Escritura es inspirada por Dios, este de verdad sería un libro más. Quizá muy bueno, quizá con buenos consejos para papás, para mamás, pero este no es un libro más porque nunca se trajo por voluntad humana. No fue surgido de una fuente humana. La fuente que dio origen a lo que está aquí escrito es Dios mismo a través del Espíritu Santo. De otra manera, mis hermanos, aquí estaríamos en una reunión filosófica muy interesante, pero no sería una reunión donde Dios está en medio de nosotros hablándonos por su palabra, porque lo que se hable de la palabra es la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra. Cualquier aparente error en la Biblia, cualquier aparente contradicción no está en la Biblia misma, puede estar en la traducción. Puede estar en la traducción. Gracias a Dios que se preservaron los escritos originales. Hoy tenemos acceso al griego, al hebreo, pero cualquier error o contradicción no surge de la propia Biblia. Puede ser la traducción, puede ser la mala interpretación. Por eso dice la palabra de Dios que los indoctos tuercen la escritura, es decir, los que no se preparan. Por eso Pablo le pide a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2 que predique la palabra. Por eso en Hechos 17:11 se nos deja el ejemplo a todos los creyentes de los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es más que leer, escudriñar es escarbar. A ver, ¿por qué dice aquí interpretación privada? Porque de pronto yo sí he oído cuando alguien lee ese pasaje que lo dice literalmente interpretación privada, pero cuando uno escarba, cuando uno escudriña, se da cuenta que habla de origen, de que el origen de la escritura no es una fuente humana privada, sino el Espíritu Santo. Por eso tenemos que hacer los de Berea, escudriñar. El pastor tiene que predicar. Para eso Cristo los constituyó, para que prediquen la palabra de Dios. Entonces, ¿es claro por qué se debe predicar la Biblia y solo la Biblia? Hasta ahorita nada más hemos visto que es porque es inspirada por Dios. Por lo tanto, tiene aliento de vida de Dios, por lo tanto, tiene poder de Dios para salvación, es poderosa. Eso es importantísimo que nos quede muy claro. Nos toca a nosotros perseverar en las Escrituras. Así comenzó la iglesia, Hechos 2:42. Vean cómo comenzó la iglesia. ¿Qué hacían? Y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Estaban haciendo la iglesia. Cristo había ascendido unos días antes. ¿Y qué comenzaron a hacer? A perseverar en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles, que nosotros ya la tenemos aquí escrita. Perseveraban en la doctrina, o como dice la Nueva Traducción Viviente, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Pero se dan cuenta qué importante es que perseveremos en la enseñanza de la palabra, porque toda es inspirada. Por eso la palabra de Dios manda, repito, en 2 de Timoteo 4:2, que prediquemos la palabra. Por eso la palabra de Dios le dice a los pastores en Hechos 20:28 que apacienten a la iglesia del Señor, y apacentar es alimentar. Por eso 1 Pedro 5:2 se nos instruye a los pastores a apacentar la grey de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora,
¿Ustedes creen que detrás de muchos púlpitos haya pastores que no creen en la total inspiración de la palabra de Dios? Tristemente, mucho más de lo que se imaginan. Hay infinidad de pastores, predicadores y de creyentes que dudan de la inspiración total de las Escrituras. Quizá de manera parcial, quizá de manera total. Algunos dicen, bueno, todo muy bien, pero esto como que no, o aquello. Miren, les voy a leer, porque está ahí en su blog, en su página. Hay un muy influyente cantante, pastor de una iglesia en Monterrey, si no me equivoco. Es una mega iglesia, mega porque tiene miles de creyentes. Y este pastor se llama Jesús Adrián Romero y tiene un blog, ni siquiera lo dijo, lo escribió y cualquiera puede consultarlo. Escuchen lo que dijo, lo que escribió este pastor muy influyente, no solo en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Es muy seguido por muchos creyentes. Y dijo lo siguiente, el texto es muy largo, ahí si quieren lo buscan, se titula el texto, ¿cómo se titula? Si encuentro cómo se titula se los digo, pero vean lo que dice. Se llama Humildad Teológica. Dice así, es este señor, dice, por supuesto que he leído todos los argumentos a favor de la autoridad de la Biblia y estoy de acuerdo con ellos. Las profecías cumplidas, los pergaminos que respaldan lo que tenemos escrito, las evidencias históricas y geográficas, la consistencia literaria, la sobrevivencia de la Biblia al escrutinio de los siglos y a los constantes ataques que ha recibido, etcétera. Pero después de todos los argumentos, debo ser honesto y aceptar que no puedo comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Si así está el pastor, ¿cómo estará la iglesia? Después se defendió, es que yo dije no comprobar. Ahí está el texto íntegro en su página. Esto es lo grave, mis hermanos. Leemos el texto y leemos, toda la escritura es inspirada por Dios, amén, pero hay mucha gente dentro de la iglesia. No estamos hablando del mundo, pues el mundo te va a decir que es un libro cualquiera. Ay, ¿a poco no tiene errores? Ay, ¿cómo sé que Salomón? Ay, ¿cómo sé que? Está bien el mundo que diga lo que quiera, pero dentro de la iglesia, predicadores, pastores o creyentes que duden de la Biblia parcial o totalmente, porque hay cristianos que dudan parcialmente. De pronto te dicen, bueno, pastor, o sea, no me diga que, o sea, David, un jovencito, derrotó a un gigante de 3 metros. Ni en los equipos de básquetbol hay cuates tan altos. ¿Cómo va David con una piedrecita? No me diga, pastor, que usted cree, me dijo una persona, que Eva fue sacada de la costilla de Adán. O sea, ahí sí como que, ay, sí, no. ¿Qué están haciendo? Dudando de que toda la escritura es inspirada por Dios. O no me diga que Josué oró y el sol se detuvo. Y Josué oró y la luna se paró. Así lo dice, miren, vamos a leerlo, Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Cuando Josué oró. Pero no, es que yo no creo, pues ¿cómo que se detuvo? No, yo creo que un fenómeno natural o sobrenatural, dicen, ¿no? O jóvenes, esto es muy triste, jóvenes que están entrando a la preparatoria, a la universidad. Ahí los van a bombardear un sinnúmero de maestros, de profesores, algunos con maestría, con doctorado, y les van a decir que venimos del chango o que una explosión y que entonces hubo una generación espontánea y un monosuario y después un protozoario y no sé qué tanto. Y la gente, estoy hablando de jóvenes que han tenido educación cristiana y cuando llegan ahí dicen, no, pues sí, ese relato de la Biblia que en el 6º día creó al hombre del polvo, no, eso sí ya como que no. Y comienzan a dudar de la total inspiración de la Biblia. El relato bíblico dice que en 6 días creó Dios lo que existe.
Y el sexto creó al hombre así del polvo. Dios es poderoso para dar vida de la nada. Él es la vida. Pero estos jóvenes están entrando a un mundo ateo, agnóstico, que está en contra de la palabra de Dios, porque dice la Biblia en 1 Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, jóvenes, ¿a quién le creen? ¿A un profesor que parece muy inteligente y que dice que está comprobado que venimos de la teoría del Big Bang? ¿Saben por qué la teoría del Big Bang es teoría? ¿Por qué no es ciencia? Porque para que algo sea científico tiene que comprobarse, tiene que hacerse prueba, error, hipótesis. No recuerdo los pasos del método científico. ¿Alguien me lo recuerda? Es los pasos del método científico, mis jóvenes. Teoría, hipótesis, no, pero viene la comprobación. Una vez que experimentación, ¿cómo van a experimentar lo que sucedió? Dicen ellos hace millones de años. La Biblia dice claramente cómo fuimos creados, y hay más claridad y manera de probar simplemente por la manera en que estamos conformados en nuestro cuerpo, que venimos del polvo, que de cualquier otra teoría que venimos de chita. ¿Sí me explico? Pero están dudando de la inspiración de la Biblia. O de repente, como estamos en un mundo progresista, ¿no? Y ahora más con las corrientes de izquierda que están gobernando varios países, no se diga próximamente, donde dicen, no, el homosexualismo, ¿cómo va a ser pecado? No, es más, están ya generando las iniciativas de ley. Ahorita lo van a ver los que dicen que con la izquierda no sé qué tanto va a mejorar, ya están empezando con las iniciativas de ley para que se siga aprobando todo lo relacionado con matrimonio homosexual, aborto. Van a ver cómo va a haber más auge, cuando la Biblia inspirada por Dios dice claramente en 1 Corintios 6:9 que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y empieza a mencionar, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, la palabra de Dios dice. Entonces, cuando alguien duda que esto es cierto, está dudando de la inspiración de la Biblia. No, yo no creo que un homosexual sea pecador porque Dios lo hizo así. Bueno, esto dice la Biblia, que es inspirada por Dios. Entonces, caen igual que este personaje que les acabo de citar de esa iglesia en Monterrey. No tienen la certeza de que la Biblia sea inspirada. Por eso dudan, no es posible, no, yo no creo esto. Es más, hace algunos años cristianos me escribió un amigo que conocí hace muchos años en una iglesia cristiana y me dijo que él era un cristiano progresista. ¿Qué significa eso? Dice, somos cristianos, creemos la Biblia, pero acá tenemos pastoras, acá tenemos pastores homosexuales, acá casamos homosexuales porque somos progresistas. Cada vez van a oír más de eso, mis hermanos. Hay iglesias en Estados Unidos que están teniendo convenciones para aprobar ya el matrimonio homosexuales. Tienen una presión del gobierno como no tienen una idea, y el gobierno va a presionar en varios países, y no dudemos que suceda en México ahorita con el pensamiento de la izquierda que es totalmente contrario a la palabra de Dios. No dudemos que va a haber una presión contra la iglesia cristiana como nunca. Entonces empieza mucha gente a decir, bueno, sí creo la Biblia, pero ay, pastor, no me diga eso, que el marido es cabeza de la mujer. No estamos en el siglo XXI, pastor. O sea, no, empiezan, o sea, no están negando la Biblia, pero parcialmente hay cosas que no aceptan, por lo tanto no aceptan la total autoridad de la Biblia, porque si no creen en la total inspiración de la Biblia, y prueba de ello es que dudan de ciertas partes de la Biblia, entonces no creen en la autoridad divina. Entonces vean esta verdad, es que esta es la verdad absoluta. Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto la Biblia tiene total autoridad y verdad en todo lo que dice. Y si la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, es porque es pecado. Y si la Biblia dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán, es porque fue sacada de la costilla de Adán. Y todo lo que la Biblia dice es una verdad absoluta, no está sujeta a cuestionamiento, y la gente que cuestione lo que quiera, pero no va a cambiar esta verdad, porque esta es la verdad absoluta, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Pero yo estoy convencido
que hay pastores que si pudieran le quitarían varias hojas a la Biblia. Solamente dejarían aquellas de Dios te quiere prosperar, lo que justifique su mensaje, lo que justifique lo que les conviene. Pero si bien no arrancan las hojas de la Biblia, simplemente no las predican. Y ya la están mutilando. Y su tema central es el dinero. Hoy en día el tema central es Dios te quiere prosperar. Cuando sabemos en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, a lo material. Pero ¿qué le enseñan a la gente? Y Dios te quiere dar ese carro y esa casa y ese viaje, pero eso sí pacta con nosotros. Entonces, no sé si se han dado cuenta, yo platicando luego con cristianos, oye, en tu iglesia, ¿qué comparten? Y la mayoría, no, que viene un avivamiento, no, que Dios es el tiempo de la iglesia y vamos a gobernar, cuando no saben que vamos a gobernar, pero después del milenio, desde el milenio, perdón. En esta tierra ahorita este mundo está bajo el maligno. Entonces se ha dejado de predicar contra el pecado. Se ha dejado de predicar la santidad, el arrepentimiento, la cruz de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Llamar a la iglesia al arrepentimiento, porque si bien somos salvos, necesitamos vivir esa vida de santidad que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Ese mensaje ya no se predica tanto en la iglesia porque no es popular. No es popular. Yo conocí, por eso lo comento, un caso en una iglesia, y debe suceder más, donde el pastor sabía que una persona andaba en adulterio. ¿Pero qué creen? No predicaba del tema, ni hablaba de fornicación, nada, ese tema no se tocaba, porque ese hombre era un diezmador muy asiduo, que hasta un auto le había comprado al pastor. Entonces no tocaba no, se me va mi benefactor. Rebajan, prostituyen el evangelio, no creen en la autoridad de la Biblia, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Amén. De eso debemos partir, porque por eso la Biblia, ya lo veremos ahorita más adelante, por eso la Biblia tiene el poder que tiene según este texto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda, absoluta. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda. Tan importante el Antiguo como el Nuevo. No podríamos entender, porque hay cristianos que dicen, no, ya el Antiguo Testamento, yo ya nada más traigo un Nuevo Testamento de los que dan los gediones, porque ya no quiero saber del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada. Y no podríamos entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Porque de ahí, el Antiguo Testamento, viene todo lo que era sombra de lo que había de venir. Es tan importante el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces es claro, 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es claro, 2 Pedro 1:20 y 21, que ninguna profecía de la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, por eso este libro es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿por qué no lo leemos tanto? O sea, si yo creo que aquí hay vida, que aquí hay sabiduría, que aquí hay poder de Dios, debería yo devorarme este libro, leerlo, hermano. Fíjense, ayer leí, miren, en la semana oí un conocido político, lo de menos es que político, y dice que se devora 2 o 3 libros a la semana, de lo que sea, ¿eh? El cristiano debería ser como ese político, pero con la Biblia. De leer y meditar, y quiero leer más y profundizar y a ver, Señor, porque aquí hay palabras de vida eterna, aquí hay sabiduría, aquí hay dirección de Dios. Si lo creemos, debiera ser nuestro libro de cabecera, que lo leemos, lo meditamos de día y de noche, como le mandaba Dios a Josué en Josué capítulo 1:8. De día y de noche que lo medites, porque aquí hay palabras de vida eterna. Esta es la palabra de Dios, si realmente lo creemos. Ahora fíjense, vamos entrando al punto. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, pero además de ser inspirada, o por ser inspirada, es que útil. ¿Para qué? Para enseñar. Lo vamos a ver la semana entrante. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es inspirada por Dios y por eso es que, versículo 16, útil. Aquí hay una palabra útil, clave, y es la palabra útil. Dice que la Biblia es útil para varias cosas. Regrésame el versículo, por favor. Útil para enseñar, útil para redarguir, lo vamos a ver en 8 días. Pero la palabra útil, ahora sí, es la palabra griega ofélimos, que significa muy provechosa. O sea, no solo es provechosa, es muy provechosa, significa muy útil, de mucha ayuda, beneficiosa, que nos da ventaja. Eso es la palabra de Dios. Si yo sé que aquí hay provecho para mi vida, que me es muy útil, repito, debería devorármela, leerla, meditarla, porque toda la escritura es útil, toda, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No hay otro libro en este mundo que tenga esa característica de que es muy provechoso, muy útil, de mucha ayuda y me da ventaja en esta vida. Si lo creemos, debiéramos estar escudriñándola cada día. Es triste oír cristianos que no la leen durante la semana. O leen un salmito ahí. Ay, ¿qué día es hoy? El 23. Pues leo el 23. Pero no escudriñan, no meditan. La palabra meditar hace referencia en el hebreo a lo que hacen los animales cuando comen el alimento, especialmente las vacas. Parece ser que tienen más de un estómago, algunos dicen que 4. Entonces llega el alimento y lo aprovechan al máximo y ya lo que sacan pues ya es el desecho. Pero aquí la palabra de Dios es alimentarle y leerla y volver a meditar, y la lees porque toda es útil, toda es provechosa, toda es maravillosa. Por eso deberíamos hacer lo que dice Proverbios 2:1. Fíjense lo que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Aquí la palabra guardar no solamente habla de obedecer, sino de atesorar, decir, tengo un tesoro aquí. Y dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría que viene de la palabra. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Vean el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿como a qué? Como a tesoros. Si los dueños de esta plaza nos dijeran que abajo hay un tesoro de $2 millones, quitaríamos este piso. A ver, ¿no? Aquí hay verdaderos tesoros. Debemos buscar aquí en la palabra, dice, como a tesoros. Porque entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la ¿qué? Inteligencia. Conocimiento, inteligencia para vivir la vida que Dios quiere que viva y que es la manera mejor de vivir en su voluntad. Entonces, si realmente creemos que es muy útil, que es inspirada, debiéramos escudriñarla. La pregunta es por qué muchos que se dicen cristianos le dan más tiempo al internet o a la televisión, 2, 3 horas, y a la Biblia ni 10 minutos. No creen, yo creo que no creen que aquí hay un verdadero tesoro. Yo no creo que crean que esta es la palabra de Dios inspirada y que es muy útil. Porque si yo lo creo, debería estar meditándola en mis tiempos libres, buscar darme un tiempo especial. Claro, trabajo 8 horas, 9 horas, pero me busco un tiempo porque es mi alimento, porque es como un tesoro, porque la palabra de Dios es inspirada, porque es muy útil y me va a ser muy útil en mi vida como papá, como esposo, en mi trabajo. Es muy provechosa. Por eso, regresando a 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios es muy útil. La palabra de Dios es provechosa. Regresando al significado, dice que también la palabra de Dios nos da ventaja. Fíjense qué maravilloso. Pon la definición. Nos da, ¿a poco no es una gran ventaja? Por muchas cosas, pero por ejemplo, ¿qué mayor ventaja que tener aquí en este libro información
que será publicada por periódicos dentro de los próximos días, semanas y meses. Ya la tenemos de antemano. Ya sabemos lo que viene. Ya conocemos Mateo 24, los terremotos. Ya no nos sorprende, son difícil vivir los terremotos, las hambres, lo que viene. Ya sabemos que viene un gobernante que va a tener la capacidad de liderar a todo el mundo y que la Biblia le llama el anticristo. ¿A poco no nos da ventaja este libro? Es una ventaja saber que aquí tengo el manual para mi vida del que me creó. La gente anda buscando, ¿y qué haré en mi vida? Hay que por acá un terapeuta, que por acá. Es impresionante cómo hay gente que le cree más. Por ejemplo, hay papás que le creen más al psicólogo de la escuela de su hijo, que le dice, mire, a su hijo edúquelo así, y a su hijo no le vaya a dar sus buenas, en sus nalgaditas, no, porque si no hasta me lo meten al bote, no le prohíba, y le creen más al psicólogo de la escuela, que está por un sueldo, que al Dios que los creó. Porque eso es lo que está sucediendo. Le creen más al mundo que a Dios. Pidámosle consejo a Dios, a su palabra. Bien dijo Dios en Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos. La palabra ay significa dolor, es tragedia, sufrimiento. Ay de los hijos. ¿Quiénes van a tener sufrimiento? Que se apartan, dice Jehová. ¿Para qué? Tomar consejo y no de mí. Ay, ¿quién me podrá dar un consejo? Porque tengo un problema con mis hijos. Ay, voy a ir al psicólogo. Ay, tengo un problema con mi matrimonio. ¿Conoces un terapeuta? ¿Por qué no venir al que inventó el matrimonio, al que diseñó el matrimonio? ¿Por qué no venir al que te creó, Padre Celestial? ¿Qué hago ahí mismo con mi hijo, con mi hija? ¿Qué hago con este problema en el trabajo? ¿Qué hago con esta circunstancia? Y aquí vas a hallar el consejo de Dios. ¿Por qué no ir y buscar el consejo de un pastor que tú sepas que te va a dar un consejo basado en la palabra de Dios? ¿Por qué ir al mundo? Dice el versículo 2, ahí mismo, fíjense lo que dice el 2. Que se apartan para descender a Egipto. O sea, van a pedirle consejo ¿a quién? A Egipto, al mundo, van al mundo. Y no han preguntado de mi boca. ¿Cómo no venir a Dios? ¿Cómo despedirle al mundo? Yo veo cristianos que andan pidiéndole consejo al mundo cuando aquí tenemos la palabra profética más segura, porque lo acabamos de ver, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esta es la palabra de Dios. No tendríamos que andarle pidiendo consejo al mundo. Aquí está la palabra de Dios inspirada, toda ella, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil, provechosa, me ayuda, me da ventaja. ¿Se acuerdan de José? ¿Por qué sobresalió? Porque obedeció a Dios, le dio una ventaja, aunque en los planes de Dios fue mandado a la cárcel injustamente, vendido, pero el conocer a Dios le dio una ventaja porque era un hombre sobre quien el Espíritu de Dios obraba. Porque conocía a Dios. Entonces, es claro por qué la palabra de Dios debe ser predicada en la iglesia y no otro libro. ¿Por qué debemos como creyentes estudiar la Biblia, meditar en ella? Porque aquí la palabra de Dios, por ejemplo, dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero ¿quieres conocerlos? Ven a la Biblia. Porque muchos reducen pensamientos de bien y no de mal a que Dios quiere prosperarte, a que Dios quiere hacerte rico. Y así hay gente que utiliza estos versículos. Dios tiene pensamientos de bien, entonces nunca te vas a enfermar, entonces nunca vas a pasar dificultades. Cuando yo veo en la Biblia que Jesucristo me advierte en Juan 16:33 que en el mundo voy a tener aflicciones, pero que confíe. Esa es la diferencia, esa es la ventaja que me da la palabra de Dios, que yo puedo confiar en aquel que me sostiene, que me dice que nunca me dejará y nunca me desamparará. El mundo no tiene esta esperanza, el mundo no tiene la ventaja, la utilidad, el provecho, la ayuda de saber que Dios está con él, que aquí está el manual, que aquí están las instrucciones. Entonces deberíamos buscar, escudriñar, meditar, leer, alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Porque toda, repito, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil. Toda, porque es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso lo vamos a explicar en 8 días. Vamos a despedirnos hoy en oración, pero vayamos con esta situación en nuestro corazón. ¿Tienes duda, la mínima duda de la total inspiración de la palabra de Dios? Vuélvete a Dios, díselo a Dios, porque si tienes duda de ello, algo está pasando en tu corazón. Porque si tienes duda de ello, la Biblia no va a ser tu única norma de fe y de conducta. Estarás buscando consejo en Egipto. Pero aquí está el consejo sabio divino del que te formó en el vientre de tu madre. Es que vean eso, estabas en el vientre de tu madre, Él te estaba formando, y luego que salgas y le pidas consejo a alguien más, más ahora que sabes que el que te formó en el vientre de tu madre dio a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por tus pecados para salvarte porque estabas condenado, y que encima de eso vayas y le pidas consejo al mundo y no a Dios. Cada uno escudriñemos en nuestro corazón. Hay la mínima duda en mi corazón. Ven delante de Dios y volvámonos al consejo de la palabra de Dios. El cristiano debiera ser un estudioso de la palabra de Dios, porque es poderosa, porque tiene el aliento de vida de Dios, porque son palabras de vida eterna, porque es poder de Dios para salvación, porque aquí hay sabiduría, aquí hay inteligencia, porque es útil, porque es provechosa. ¿Quieren más? Lean la Biblia y lo tendrán. Vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, esta verdad de 2 Timoteo 3:16 es fundamental. Saber, entender y creer que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por ti. Que de una manera divina y maravillosa el Espíritu Santo inspiró a esos más de 40 hombres. De una manera divina y maravillosa la ha sustentado y sigue vigente y sigue siendo aún el libro más impreso, más leído en este mundo. Pero a veces muchos de los que lo leen dudan, Señor, que toda sea inspirada. Yo te pido que si hay alguien en este lugar que tiene la más mínima duda de la total inspiración de la palabra de Dios, pues se acerque a ti, Señor, para que tú le reveles cómo tu verdad es poder de Dios, cómo tu palabra es viva y eficaz. Y eso nos llevará a leerla, a meditarla de día y de noche, porque de aquí a que tú vengas, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y tu palabra como la única manera de ser guiados hasta el día que nos lleves a tu presencia. Que como cristianos, cada uno aquí que nos escucha por internet, no pidamos consejo a Egipto, al mundo. Nunca encontraremos un consejo sabio, perfecto, como lo encontraremos en tu palabra. Porque es tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es inspirada. Pónganse de pie, mis hermanos, demos gracias por su palabra. Padre, gracias porque además la tenemos aquí, la palabra de Dios. Gracias porque hay libertad de leerla. Ni siquiera tenemos el pretexto como en algunas comunidades en este mundo donde no ha llegado la palabra de Dios. Donde hay comunidades que apenas les están llegando fragmentos de tu palabra y la reciben con un gozo y con una alegría, y nosotros que la tenemos con libertad, que podemos acceder a ella de manera escrita, de manera en internet, en los teléfonos. Padre, nos has dado una libertad de la que yo creo que nos pedirás cuentas, porque tenemos la libertad de escudriñarla, de leerla, porque tenemos la oportunidad de venir a tu consejo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque es útil, porque es provechosa. Gracias porque tu palabra hizo lo primero y más importante en nuestra vida. Nos dio vida eterna, porque es la palabra viva y eficaz, porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos para que nunca en este lugar se deje de predicar tu palabra, que nunca en este lugar se predique algo más que no sea la Biblia y solo la Biblia, la palabra de Dios. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.